Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo esta mañana con mucho gusto al señor Miguel Barrios, es secretario nacional de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay. Miguel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia. Buen tuitero, por otra parte, por lo menos muy activo en la cuenta, ¿no? Sí. Estar al día. Estar al día. En el uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿es algo que ustedes incorporan institucionalmente o son de pronto actitudes personales? Es institucional, hay una página que es www.sindicatopolicial.com.uy donde se da publicidad a todas las actividades de la organización a nivel nacional. Pero la parte del Twitter es un vicio que heredé de mi vicio padre. Personal. Sí. Y de su señor padre, Sí. al que saludamos con mucho gusto desde acá. Miguel, dígame, de hecho, hace un tiempo se viene hablando de los sindicatos policiales y de al menos 12 agrupaciones. Sí. Ustedes convocaron o promovieron lo que era la posibilidad de que la propia justicia civil determinara los índices de representatividad. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso se inició después de que en varios diálogos le establecimos al Ministerio la necesidad de conocer la representatividad de cada gremio. En ese marco no se facilitaron los números a través del diálogo y optamos por accionar a través de la Ley de Información y una petición administrativa en principio como marca la ley. En ese marco no lo respondieron, en el plazo perentorio que tenían de 20 días se prorrogó a 40, tampoco lo contestaron y fueron citados al Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo. Allí brindaron los números y efectivamente se comprobó la representatividad que teníamos en relación a los demás. ¿Y cómo sindicatos. quedaron en la tabla, digamos? Bueno, efectivamente éramos los más representativos. Calculamos que hacía 2 años o 3 que éramos los más representativos y en virtud de eso iniciamos un expediente en el Ministerio de Trabajo para lograr ese título que habilita la negociación colectiva. ¿Se puede decir que el SUPU hoy es el gremio más fuerte dentro de la policía? Yo no tengo dudas, sí. ¿Cuántas personas representan ustedes hoy? ¿Cuántos policías? 5.000 y algo de policías. 5.000. En un universo de 30... ¿Por qué esa fragmentación, Miguel? O sea, ¿por qué estamos hablando de 12 sindicatos policiales, más allá de lo que decíamos, la importancia de esa representatividad que alcanza a 5.000 agentes? Bueno, el SUPU lo que ha hecho es entrar 2 veces en minoría en las unificaciones, es decir, relegando su representatividad y proporcionalidad a los efectos de lograr la unificación. Y aún así se ha puesto en cuestionamiento los términos de la unificación. ¿Quién lo ha cuestionado? Las otras corrientes sindicales de la policía y también el propio PIT-CNT. Entonces, en aquel momento el coordinador del PIT-CNT para los sindicatos policiales. En ese marco decidimos la independencia primero de la central de las corrientes de pensamiento, que incluso entendíamos que era algo que no procedía por nuestra calidad de funcionarios policiales, y después nos retiramos de la central, evidentemente porque no había un acuerdo o sentíamos que no había buena fe para la unificación tampoco. Hoy están por fuera de la central sindical, no están en el PIT-CNT. ¿Eso no les aporta acaso un elemento adicional de vulnerabilidad? En algunos aspectos puede ser, pero logramos la independencia y logramos también una objetividad sobre ciertos temas que antes también tenían algunas dificultades para ser planteadas con honestidad. Para hablar en términos vulgares, ¿se fueron o los fueron? Porque en el propio PIT-CNT en algún momento se manejó aquella cuestión de que el policía sindicalizado no tenía códigos, que era un representante del brazo armado y represor del Estado, que no correspondía que estuvieran allí. Sí, bueno, puede tomarse las dos lecturas. La primera es que hay un grupo dentro de la central que no quiere la sindicalización policial. Los que se llaman radicales, digamos. Yo lo defino como que no nos quieren dentro de la central. Y después tenemos la otra línea que sí nos acepta como trabajadores policiales. La discusión para nosotros pasa por la autorregulación. Esto es, en el marco de una manifestación, los manifestantes tienen que autorregularse sabiendo hasta dónde pueden ir y no. Y la policía sabe hasta dónde puede ir y no. Si las dos partes tienen claro eso, no habría imposibilidad ninguna de que el brazo armado del Estado podría estar dentro de la central y convivir pacíficamente con el resto de los trabajadores. El problema ahí son los excesos. Los excesos de todos, digamos. De todos. O de algunos, en este caso, ¿no? Generalmente de un grupo. O de un grupo. Claro, porque muchas veces la ciudadanía común y corriente se pregunta, o nos preguntamos, ante la circunstancia de un paro general, digamos, ¿no? ¿Qué actitud asume la policía, que es la que debe velar por la seguridad de la ciudadanía? Bueno, como servicio esencial, lo dice el derecho nacional, no podemos parar los servicios. Nuestro estatuto mismo fundacional tiene establecido esa prohibición
Y entendemos también que eso tiene una contracara. El servicio esencial implica que el Estado se tiene que sentar a dialogar con nosotros, no acordar, pero sí a negociar y hacerlo de buena fe y con todos esos principios que implican la negociación colectiva. No pasa hace 2 años. 2 años hace que no tienen diálogo, no tienen contacto. Tenemos diálogo, pero no estamos negociando. O sea, es todo en base a imposiciones. O sea, ¿la verticalidad del mando también se da allí? Sin duda. La verticalidad del mando se aplica sobre todo en lo que tiene que ver con disposiciones, órdenes, etc. El Ministerio del Interior no se escucha, pero al mismo tiempo no negocia. No negocia un ápice. ¿Cuáles son los principales postulados hoy? Brevemente, porque sé que es muy amplio el tema, ¿no? Bueno, el primero de todos es la estabilidad social y económica de los funcionarios, de los trabajadores policiales. O sea, una reivindicación salarial. Siempre. Creemos que el Estado le pide ahora al trabajador por ley, el nuevo proyecto de ley que introdujo el Poder Ejecutivo, el Parlamento el 22 de noviembre del año pasado, establece por ley la obligación de arriesgar, de entregar la vida, de así ser necesario a cada trabajador policial en el marco de su actividad. Creemos que eso es básicamente la mayor entrega que se le puede pedir a un funcionario público y en base a eso creemos que es necesario que el trabajador policial gane lo que una canasta familiar. Y no estoy hablando de una canasta básica, hablamos de una canasta familiar. ¿Cuánto es el ingreso promedio hoy de un funcionario policial? Bueno, depende del grado, pero sí, inicia la carrera con 16.000 pesos y algo más. O sea, un agente, digamos, con 16.000 pesos está trabajando hoy en sus primeros años. Después sí, va aumentando a 18 y va cambiando. ¿Hasta cuánto? Más o menos un promedio. Bueno, depende del grado, pero sí, el grado, uno de los mayores grados está en 40 y algo. Con una altísima responsabilidad. Sí, claro. Y ustedes están día a día transitando en esa frontera, ¿no? Entre la vida y la muerte, la libertad y la condena, ¿no? Sí. Tarea nada sencilla. Me iba a hacer un apunte, me pareció. Sí, la otra reivindicación es un plan, una línea de viviendas que hasta el momento los funcionarios policiales no tienen. ¿Han hecho un relevamiento del número de funcionarios policiales que vive en aquellas denominadas zonas rojas, comprometidas, complicadas? Nosotros no, el Ministerio sí, lo ha hecho en 3 oportunidades. Resultados de ese análisis los estamos esperando. O sea, no saben aún qué número de policías está conviviendo con muchas veces personas que cometen delitos. La organización, nuestra organización y otras organizaciones sindicales no lo saben. El Ministerio lo tiene claro. Ahora, yo digo, resultado, lo que decimos nosotros es resultado del análisis, propuesta de líneas de vivienda o plan de vivienda para este caso, no. Bueno, lo estamos esperando. Vamos a este punto que nos convoca y que tiene que ver con la actualidad, con una tremenda realidad, porque hay un barrio que ardió en atención al exceso policial. ¿Hubo abuso policial? Bueno, en el marco del procedimiento que se da en esa instancia, siempre decimos lo mismo desde la organización. Primero hay que estar allí en el momento y después a nosotros nos pareció y nos sigue pareciendo lo más prudente esperar ciertas pericias, sobre todo las pericias que ordenaba la justicia. En ese marco creíamos que iba a echar luz sobre algunos asuntos, efectivamente así sucedió, así lo entendió la justicia y por eso no nos adelantamos a hacer juicios de valor sobre el procedimiento. ¿Qué juicio de valor hacen sobre lo que hasta ahora ha señalado el dictamen judicial? Bueno, confiamos en la justicia. Sabemos que el procesamiento con prisión por homicidio, homicidio simple, así se lo tipificó, es el inicio de un proceso judicial que no termina a instancias de apelación, también puede modificarse la carátula, esto lo decía ayer el abogado que representa a los trabajadores policiales allí, y al mismo tiempo sabemos que puede terminar luego de las posteriores investigaciones con más procesados o no. Miguel, ¿el funcionario hoy procesado es integrante del sindicato de ustedes? No, no lo es, pero mantenemos diálogo con ellos, siempre brindándole el apoyo, si lo quieren, al legal. El apoyo institucional, legal, digamos. Sí, sí. Bueno, ¿ha aceptado la ayuda del SUPO en este caso? Estamos en diálogo, de momento había resuelto por una contratación privada, pero entendemos que por el tiempo que llevamos en la actividad podemos brindarle alguna herramienta que le pueda ser útil. ¿Conocen el perfil, el contexto social de este funcionario? No. ¿No deberían? En realidad sí, pero desde que se inició este procedimiento hasta que se finalizó, lo primero que tienen que hacer los funcionarios, y así lo dispuso el Ministerio, es concentrarse en la parte psicológica. Es muy importante, incluso para la etapa de reconstrucción, que va a venir esa etapa en el proceso de investigación, y creemos que en comunicación con ellos nos pidieron eso,
en particular uno de ellos que generalmente se de nexo con los compañeros, y creemos que tenemos que respetar eso de momento y posteriormente sí entrar a dialogar con ellos una vez que estén siendo asistidos en ese sentido. ¿Qué función cumple usted en la policía? Ejecutivo. O sea que anda ahí en la calle, digamos. Sí, en la actividad sindical tenemos una cantidad de horas libres, así lo dice la ley de fueros, claro. Tiempo libre remunerado, pero mi actividad sí durante 13 años ha sido ejecutivo de calle y sí. ¿Está más dura la calle hoy? Hace tiempo que ya no es un paseo. Y tienen que asumir eso como desafío, o sea, tienen que estar con la cabecita en equilibrio perfecto. Sí, pero no hay que... Yo siempre digo que hay que tener el pecho caliente y la cabeza fría para actuar y tener un fino procesamiento de lo que son las normas del procedimiento policial. Parece que algo de eso faltó en esta circunstancia de Santa Catalina, ¿no? Prima facie, como se dice en términos... Sí, a ver, dígame. Parecería para la justicia, nosotros respetamos los fallos de la justicia, no los vamos a cuestionar. Confiamos en que si hay elementos de convicción que indiquen lo contrario, el abogado lo va a saber mostrar. Y en definitiva, esperamos más que nada los resultados de las próximas pericias. Bien, vamos a escuchar un tramo de lo que decía ayer aquí mismo el señor ministro del Interior, cuestionando lo que son acciones policiales, desbordes o, además, esos focos de resistencia activa en la policía a lo que pretende el Ministerio como reestructura. Escuchamos a Bonomi. Le tiraron a alguien que no tenía nada que ver, que supusieron los que le avisaron al policía que era de los que habían estado, le avisan que está volviendo hacia el almacén, él dice que le tiran, no le habían tirado, tira por la espalda sin que el otro esté armado siquiera. Entonces eso es un problema que la policía introduce en el barrio, no con delincuentes sino con gente honesta. El jerarca del Ministerio del Interior expresó que desconoce el origen del revólver que apareció en la escena en Santa Catalina y criticó el accionar de ciertos policías que utilizan este tipo de mecanismos incriminatorios. Cuando pasa eso, indica que quien sale dispuesto a violentar la norma y si lo tiene que hacer lo hace, pero también dije que no tenía claro si habían llevado el arma, si la fueron a buscar después o si alguien se la dio, yo eso no lo sé. ¿Cuáles son los comentarios, Miguel, a propósito de esto? Bueno, lo más importante para nosotros es dejar en claro como organización, que sabemos, porque lo hemos vivido con compañeros cercanos, el momento que puede estar pasando la familia. Lo primero es la vida, es sagrada, es lo que primero tenemos que tutelar y en este sentido, en el acierto o en el error, el trabajador policial que participó en el procedimiento debe estar pasando, y se lo puedo asegurar, uno de los peores momentos de su carrera. Esto al margen de todo lo jurídico y al margen de todo lo emocional. Lo primero es la vida. Lo segundo, respecto de lo que dice el ministro, vincular lo que él define como boicot activo o similar expresión con un procedimiento policial de este tipo, con temas tan delicados, suponer que, o afirmar que los trabajadores policiales van a cometer un error, jugarse la vida, su libertad, su estabilidad económica, el futuro de sus hijos, porque esto es lo que pasa después de un procesamiento con prisión, se desbarranca la economía familiar, solamente para oponerse a una reforma policial es subestimar el razonamiento de los trabajadores policiales todos. Claro, yo creo que el ministro va más allá y señala que como práctica hay posibilidades de que la policía en la escena del crimen plante un arma, ese fue el término utilizado. Quiere decir que yo ayer, de hecho, le preguntaba, hay como cierta premeditación. Si uno va por las dudas con un 38 abajo de la alfombra, es porque hay intencionalidad. Ante la dificultad, lo planto ahí. Eso es lo que transmite el ministro y lo que parece a todas luces lo más grave de toda esta circunstancia. Bueno, lo más grave para mí sigue siendo la pérdida de la vida. No, desde ya, en cuanto al procedimiento policial, la pérdida de la vida es lo más grave sin dudas, la situación del policía hasta que no se aclare también, pero me refiero a esta práctica que nos pone a todos en esa enorme duda sobre el procedimiento policial. Bien, el ministro afirmó también que existen elementos que como autoridad del Ministerio del Interior lo convencen, porque así lo ha demostrado, de que eso sucedió como él lo narró. Para nosotros se pueden manejar 5 o 6 hipótesis más. Claro, esto que le dicen al ministro se lo dice la policía, ¿no? Sí, se lo dicen sus asesores policiales.
Los trabajadores policiales... ¿No fueron los policías que estaban a cargo de la investigación primaria, digamos, los que le transmiten al ministro eso, que lo hace hablar con tanta convicción? Bueno, a ver, si eso fuera así, ya lo hubiera podido probar en la justicia. Es decir, si hubiera estado en el lugar algún trabajador que afirmara eso o que viera eso en el lugar, entonces sí, lo debería conducir a la justicia como testigo. Por eso digo que es una hipótesis. Que lo convence a él, está bien, es autoridad del Ministerio del Interior y tiene esa facultad. Puede hacerlo. Él toma este caso como ejemplo y dice que puede llegar a ser una práctica difundida. Es verdad. Pero esto no resulta probado en la justicia, y lo dijo la misma magistrada. Claro, pero Miguel, apartándonos de este caso Sí. puntual, vayamos a lo general, a que el ministro diga que, bueno, en fin, cada tanto se nota que puede haber un arma para ser utilizada como factor incriminatorio. Es verdad, es verdad. ¿Sucede eso? Yo creo que en todas las actividades hay errores humanos. Esta no se salva, no es la excepción, pero al mismo tiempo yo creo que no son felices esas declaraciones porque echan mucha oscuridad sobre lo que es el trabajo diario de casi 30 y pico de miles de trabajadores que están diariamente, 26.000 por lo menos en la calle, y que ahora, si él no, yo diría, hila fino en los conceptos, que a veces no son claros, por lo menos para la organización que represento no lo son, y para la gran masa de trabajadores no lo es, termina haciéndole una mala prensa, no quiero decirlo, pero realmente nos deja en una posición muy delicada con la ¿Daña ciudad. la confianza entre el ministro Sin y la duda, policía? una confianza esto? absolutamente necesaria. Pero hay corrupción en filas policiales. Como en toda institución, como toda institución. Hay 300 bajas anuales. Sí, pero no obedece a una raíz cosa. de un caso por día. Y usted el otro día, me parece acertado, aclaraba también que son 300 bajas a veces por faltas bastante menores. De cualquier modo, en ese universo de bajas habrá actos de corrupción. Sin duda, pero si comparamos cifras estamos hablando de un 1% o menos del 1%. Sin duda. A nivel de Latinoamérica estamos muy bien. Bien, pero ¿la corrupción policial no es acaso más grave, digamos? Siempre es más grave. Siempre es más grave. Una fuerza armada, por otra parte. Siempre es más grave la corrupción policial que cualquier otra. Siempre lo es. ¿Qué hace el sindicato para controlar, moderar, expulsar esos brotes de corrupción? ¿Han detectado algún caso? ¿Han trabajado sobre eso? Los denunciamos directamente en asuntos internos. ¿Tienen un número de denuncias, digamos, por año? Por supuesto. ¿Sobre qué tipo de casos? De todo, me imagino. De todo, lo que tiene que ver con vales de nafta cuando se utilizaban mal, cuando se hace un mal procedimiento policial, cuando hay una jerarquía que toma decisiones que van contra el derecho. ¿Y les tocó vivir de cerca una circunstancia donde se acusa a un policía de plantar un arma? No, en esos casos no. Nos han tocado otros. ¿Pero les consta que sucede? Es una... En lo particular tengo que decir que debe ser como una leyenda urbana, pero uno también cuando tiene un perfil dentro de una institución, la gente que no está en su perfil no se acerca a uno. Es decir, para nosotros, que somos divisibles e identificables dentro de la institución, eso es un elemento de evasión para los corruptos. En pocos días hubo 4 muertes a mano bajo fuego policial. 2 en el Concar, una en la persecución allí en la zona del Pinar, tengo entendido, ¿no? Allí en la zona de Aeroparque, y otra esta de Santa Catalina. Entonces se acuña el término de gatillo fácil. ¿Desde qué lugar observan ustedes este tipo de situaciones donde efectivamente hubo muertes por bala policial? Bueno, primero quiero agregar solamente algo. Cuando nosotros cuestionamos los dichos del ministro, lo hacemos con todo el respeto que se merece la figura y la investidura que tiene el ministro del Interior. Pero hay subordinación, hay respeto, hay obediencia para con el ministro, pero también tiene que considerarse que de este lado también hay dignidad y hay sensibilidad a sus palabras. La gran mayoría de los trabajadores policiales se sintió tocado cuando él dice que es una práctica, aunque sea de unos pocos, ofende, porque pone en tela de juicio. El ciudadano común no sabe cuál y cuál no. Quedan todos bajo sospecha. Exactamente. Entonces, por eso decimos que son infelices. ¿Y cómo esas se repara el declaraciones. daño, Miguel, de aquí en más? Yo creo que cuando uno no es claro en los conceptos es mejor hacerlo a través de un comunicado, es mejor estudiar, asesorarse, cuál va a ser la exposición. Hay riesgos de entrevistas en vivo como esta, pero quiero decir, hay oportunidad de preparar una salida, de manera de no exponer a todo el cuerpo policial
por el acto a veces de 2 o 3 trabajadores. Bien, estaba respondiéndome respecto a eso, ¿no? ¿No les parece desde el cuerpo policial grave que haya muertes, por lo menos dudosas, bajo fuego policial? Lo primero que hacemos es no generalizar, vamos caso a caso. Bien, vayamos a estos casos. Bien, el primero que quiera discutir. Tiene que ver con el CONCAR, por ejemplo. Bien, en el CONCAR debemos suscribir casi la versión del ministro porque es impensado que, y el que conoce un poco de armas lo sabe, que se dispare a un grupo de personas con perdigones y estas no hagan blanco a menos de 15 metros. Es una cosa que... La situación de Aeroparque. La situación de Aeroparque puede venir por una... Esto es solamente una hipótesis, sí, claro, pero creemos que es la más objetiva. Puede venir por una mala interpretación de la Ley de Procedimiento Policial, porque se confunde el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Policial, que habla de usar la fuerza legítima, en el inciso D, para detener vehículos, pero no habla de usar armas de fuego. O sea, no disparar contra alguien. No, habla de, por ejemplo, usar miguelitos, habla de, por ejemplo, hacer una barrera de contención de repente con autos, tratar de sacar el vehículo de repente con el propio patrullero, y se está confundiendo con el artículo 23. Bueno, y sobre el caso de Santa Catalina ya hemos hablado, ¿no? Hay que esperar entonces diligencias judiciales que se estarán procesando en estas horas. Es verdad, Bien. es verdad. Usted mencionó el tema del procedimiento policial, ya nos queda poco tiempo. El ministro decía ayer, esto está pasando en alguna medida porque también mejoró la capacidad de respuesta, también mejoró el servicio 911. Ahora la policía llega cuando muchas veces el delito está en curso. ¿Ustedes se sienten preparados? Allí ustedes han enfatizado en la necesidad de mejor preparación, de mejor formación, para llegar y saber cómo actuar. Se citaba el caso del Correo de Pocitos, donde la policía hace lo que corresponde, llega, pero tal vez luego tiene algunas debilidades en el procedimiento. Bien, para hacerlo bien breve y bien rápido, en el procedimiento de Pocitos se le pedía a los trabajadores policiales que aplicaran un plan permanente de operaciones. Ese plan no solamente no se está enseñando en el centro de formación, tanto de trabajadores policiales del personal subalterno como el de superior, sino que tampoco incluye a la Guardia Republicana como un elemento de cooperación en el trabajo policial en el lugar. O sea que no solo no se está enseñando, sino que está vetusto o no está actualizado. Respecto de llegar antes, ¿implica tener una mayor capacitación? Sí, pero siempre nos quedamos en el concepto. La realidad que se vive hoy dentro de la policía y los resultados que se tienen son producto de haberse quedado en los conceptos sin profundizarlos. El Ministerio del Interior ha hecho una inversión importante en infraestructura para lo que tiene que ver con la movilización de los cuerpos policiales y todo lo demás. Pero sigue siendo una fuerza que se mueve por medios privados. Los trabajadores policiales se trasladan, incluso a veces por órdenes, a través de los ómnibus interdepartamentales, que tienen límite, ¿no? Tienen un límite para los kilómetros y tienen un límite para la cantidad de policías. Eso ya hay que revisarlo para ayer. Segundo, la formación integral implica el conocimiento profundo de los derechos humanos. Nosotros tenemos el deber, primero, de defender la vida y segundo, de respetar los derechos humanos y defenderlos. Ahí no se profundiza demasiado. Generalmente se dan no quiero dar cifras para no errarle el número, pero se da una cantidad que no es la adecuada, sobre todo para aplicarlo en la realidad y en todos los procedimientos. Y en lo que tiene que ver con acondicionamiento físico, entrenamiento, es un debe que tiene el Ministerio del Interior, tiene los mecanismos y sin embargo, pudiendo hacer acuerdos no los hace. Bueno, quiero agregar sí, solamente dos cosas. En materia de formación nosotros hemos propuesto varias cosas, entre ellas que se hagan formularios de respuestas múltiples. Enseñarle al trabajador policial, porque lo tiene que hacer en la calle después, a decidir en un segundo lo que ya se ha planeado durante 48 horas. Claro. Y eso implica hacer un formulario de preguntas múltiples, para que el trabajador policial no haga un ejercicio de la memoria, sino que haga un ejercicio del razonamiento. Claro, activar un chip en el instante. Exacto. Bien. Eso va a reducir la línea de error. Sí. Y por último, lo que nosotros decíamos era que había que protocolizar algunas cosas. En Uruguay se piensa que el protocolo es una pérdida de tiempo. Dijo un ex jefe de policía de Montevideo que era andar con un digesta bajo el brazo y nosotros entendemos que el protocolo, aquí mismo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, salvan vidas. ¿Cuántas veces tira usted por semana? Bueno, muy pocas, generalmente por impulso personal. No porque haya un protocolo que indique que usted tiene que practicar el tiro al blanco, que me parece la cosa más obvia. Pero cuando hablo de protocolos me refiero a situaciones en el marco de un procedimiento policial. Pero digo, estoy tomando un punto, ¿no? Que me parece además clave. Usted no dispara, digamos, por mandato de la autoridad con la frecuencia que debería. Hay cursos de tiros que se dan por órdenes, ¿no? Se lo manda reinstrucción de tiros. Es un curso, perfecto, pero disparar no, porque capaz que se gasta mucho. Claro, no, y se hace por impulso propio muchas veces. Bueno, y
¿Contención psicológica existe también como parte, digamos, de lo que debe ser el protocolo de actuación policial? ¿Ustedes se sienten amparados en ese sentido? Hace un año, cuando ocurrió el evento trágico del Marconi, casi con similares consecuencias como las que estamos viendo en estos días, hicimos una propuesta al Ministerio del Interior que venía, sobre todo la plasmamos por escrito, porque nosotros tenemos una frase que decimos que hay que aterrizar las ideas para que se entiendan y discutirlas. Fue la propuesta de darle al Ministerio del Interior una idea que era abrir 2 oficinas en Montevideo que hicieran una atención preventiva en materia de salud psicológica, salud mental, y en el interior por lo menos 1 por departamento, sin registro, para que el funcionario no fuera... estigmatizado. Exactamente. Digamos, y al mismo tiempo se le fuera haciendo un seguimiento. Ahí el profesional sin registro, y aún así puede determinar en ese momento si el funcionario está apto para seguir o no. ¿En el hospital policial no funciona una unidad de esas características? Funciona, pero tiene un efecto detonante sobre la carrera administrativa y le puedo asegurar que cuesta mucho que el funcionario vaya. Incluso así van voluntariamente porque se sienten mal y les cuesta muchísimo salir. Les implica una importante quita del ingreso económico, porcentualmente. Peor el remedio que la enfermedad, digamos. Sí, y además los obligan muchas veces a seguir prestando servicio en la unidad donde están, solamente que de civil y en tareas de apoyo. Miguel, finalmente, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha comunicado una resolución respecto a una orden de servicio número 12. Básicamente, ¿de qué se trata? La orden número 12 se aplica a partir del 2011, viola un convenio colectivo que tenemos con el Ministerio de Interior, que hace pocos días encontramos el original de ese convenio, que estaba perdido, y tiene la particularidad de ser una orden policial que viola un convenio colectivo. Esto en el marco de la negociación colectiva no tiene parangón. El SUPU inició un expediente en el Ministerio de Trabajo en virtud de esto, que ahora, y yo quiero ser preciso con la fecha, desde el 10 de abril del 2013 de este año, el Ministerio del Interior conoce. No solo conoce, sino que le pregunta a la institución de derechos humanos qué efecto puede tener esto. Y bueno, la institución le establece claramente que cuando se establecen regímenes disciplinarios con quita de salario, lo que corresponde es la suspensión de la tarea y no el trabajo forzoso, porque viola 2 convenios de la OIT, 2 pactos, sobre todo trabajo forzoso y el derecho al salario. Bien, que además sobre estos salarios que usted mencionaba al principio, todavía se afecta mucho más. Exacto. Miguel, ha sido muy amable. Para más detalles sobre esto, ustedes tienen la página en internet, esta que usted decía, ¿no? Sin duda se va a dar publicidad. Bien. Tengo que decir que este impulso lo realizó otra organización hermana que tenemos, que es el Simpolur, pero nosotros creemos que esto tiene que tomar otra relevancia, así que en estos días se está evaluando una acción de denuncia ante la OIT al Estado uruguayo justamente por no dar aplicación a esto. Ha sido muy amable, Miguel. A ustedes, muchas Miguel gracias. Barrios estuvo con nosotros, integrante del Sindicato Único de Policías del Uruguay. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.